Buenas noches, mi nombre es Albey Gustavo Andrade. Quiero exponer un tema que es un tema bastante delicado y amplio. Quiero aclarar que no quiero dogmatizar este tema, no quiero dogmatizar lo que a mi concepto he escudriñado en la palabra de Dios. Es un tema en donde ni pastores, ni maestros, ni evangelistas hasta el día de hoy, mucho menos curas, lo han enseñado. Quizás lo han predicado de otras maneras, refiriéndose a otros estados en los que el ser humano ha pasado, mas no lo han enseñado como debieras ser interpretado este tema. Si bien la muerte es un misterio del cual procede ocasionada por la desobediencia del hombre en el jardín de Edén, caída del hombre, es allí donde se origina el sufrimiento para la humanidad, a causa del engaño de Satanás por medio de la serpiente, que por medio de la serpiente engañó a Eva y seguidamente a Adán. Al ser ellos engañados y haber cometido el pecado de desobediencia, por ende entró la muerte. Y cuando entra la muerte, entra el sufrimiento para el ser humano. Es donde el ser humano, por obvias razones, vive determinado tiempo. O sea, tiene un tiempo determinado para su existencia. Como lo dice la palabra, polvo eres y al polvo volverás. Este tema es un tema bastante amplio. No sé cuánto tiempo me llevará en explicarlo completo, pero la idea es que ustedes puedan entenderlo, puedan comprenderlo y lo puedan investigar y corroborar con la Biblia. Todo lo que yo voy a exponer acá va a ser comprobado bíblicamente. Todos los textos van a estar sustentados por la misma Biblia. Espero que sea de su agrado y que en el transcurso de todos estos temas que iré subiendo día por día nos puedan alimentar espiritualmente tanto a ustedes como a mí. La pregunta es, ¿existe un tercer lugar? ¿Cuál será? ¿El purgatorio? ¿El limbo? ¿Cómo se llama? ¿En dónde está? ¿A dónde van las almas de las personas cuando mueren? Si la persona fue buena, si la persona hizo cosas buenas, si la persona no practicaba el pecado, o si por el contrario aquellas personas que se gozaron haciendo lo malo y fueron perversos y murieron sin arrepentirse. Si de pronto murieron por un infarto, o quizás porque murieron por una balacera, o quizás murieron en un accidente aéreo, o quizás murieron ahogados, o quizás murieron quemados, o en una explosión. Esas almas que mientras ocupaban el cuerpo quizás no tuvieron tiempo de arrepentirse ni de pedirle perdón a Dios. O si por el contrario aquellas personas que fueron bastante malas y que un día se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios y murieron. ¿Para dónde van estas almas? ¿En dónde están? Jesucristo en su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. También dice la palabra de Dios que si confesares
que Jesús murió y resucitó, y que si confesamos con nuestra boca que Él fue levantado de entre los muertos, se resucitó, dice la palabra de Dios que seremos salvos, si creemos en Él, si creemos en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, y este tema que vamos a tratar es un tema en el que ni pastores, ni maestros, ni evangelistas hasta el momento lo han tratado. Quizás han predicado de una manera muy limitada el tema, o quizás no se han encontrado con otros temas, porque hasta el día de hoy muchos pastores predican es prosperidad, cómo le va a ir, profetizan que van a tener carro, que van a tener casa, que van a tener avión, que van a tener una buena cuenta bancaria, pero de arrepentimiento y de temor de Dios enseñan muy poco. En estos tiempos estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos caminando sobre la última profecía, antes de llegar a lo que le llama la Biblia el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. Y amando Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. De cierto morirás. Fue lo que Dios le dijo a Adán. Si comieres del árbol que está en medio del huerto, si desobedeciere a la palabra de Dios, ciertamente morirán. Y esto fue lo que aconteció a esta primera pareja. El ataque del enemigo no se dio a esperar. El ataque del enemigo fue contundente, fue directo contra la creación perfecta de Dios, que somos los seres humanos. El enemigo siempre ha querido entorpecer la creación de Dios. Siempre ha querido entorpecer los planes perfectos de Dios. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos está diciendo cada día. En la palabra de Dios son varios los pasajes que nos confirman de la existencia de este tercer lugar, del cual, como lo describe la Biblia, es tan terrible y se puede decir así que es igual de tormentoso al mismo infierno. La gran diferencia es que los miles de almas y millones de almas, diría yo, que están en este terrible lugar, aún tienen una luz de esperanza para que Dios tenga misericordia de sus almas, solo si están inscritas en el libro de la vida, como lo dice Apocalipsis 20:15. La palabra del Señor dice bien claro que si estamos inscritos en el libro de la vida, gozaremos de una vida eterna. Muchas de las personas que se les predica sobre Jesucristo, sobre la vida eterna, sobre la promesa de vida que es nuestro Señor Jesucristo, cuando se les predica las buenas nuevas, muchos dicen: yo no creo en Jesucristo, yo no creo en su Dios, yo creo en Dios a mi manera, yo soy mi propio Dios, si no tengo dinero en mi bolsillo, entonces no tengo nada, porque mi Dios es mi dinero. Muchos otros dicen: Dios no existe, eso es una mentira, esos son inventos del hombre, esos son inventos de los religiosos para tener con temor a la humanidad. Otros dicen: si Dios fuera un Dios de amor y de misericordia, no enviaría a sus hijos al infierno. Y eso es verdad. Dios no manda a nadie al infierno.
solamente que el comportamiento de cada uno es el que lo lleva al infierno, al paraíso o a este tercer lugar al que yo le he denominado, como lo dice la palabra de Dios y lo constata la palabra de Dios, el valle de sombra de muerte. De este tema vamos a tratar durante todos estos días, en donde estaré subiendo un video diario referente a este tercer lugar, que es tan terrible como el mismo infierno. Solamente que allí las almas tienen una luz de esperanza. ¿Quiénes son los que tienen esa luz de esperanza? ¿Por qué van a este lugar? ¿Quiénes van a este lugar? Porque si bien podemos deducir que el ser humano en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años, se ha creado sus propios dioses, ha adorado sus propios dioses, dioses de barro, dioses de madera, dioses de oro, de bronce, de yeso. Y siempre el ser humano ha querido investigar sobre este misterio y siempre el ser humano ha querido como ir más allá para saber qué es la muerte. Los mismos indios, las mismas culturas indias, en los antepasados cuando enterraban a sus muertos, los enterraban con sus propiedades, sus ofrendas, su oro, sus ollas de barro, con diferentes pertenencias, porque creían que esta persona al morir y al ser sepultada se iba a otro lugar, que iba a otro lugar, a un viaje quizás muy largo y por esto era que lo enterraban con sus pertenencias. Esto en las culturas eh, indígenas. Pero también nos encontramos con una realidad, como lo dice la palabra de Dios, que los malos, los malvados, no heredarán el reino de Dios. Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que practica inmundicia, aberraciones, esto hace que el ser humano se separe cada día más de la presencia de Dios. Los asesinos, los que violan mujeres, los que violan niños, los que son sicarios, los que practican brujería, los que practican hechicería, los que practican la zoofilia, todos los que practican maldad, dice la palabra del Señor, que estos tienen su paga en el infierno. Y si no se arrepienten, si al morir no se arrepienten, estas almas tienen un pase directo al infierno y de allí ya no vuelven a salir. Pero ¿qué pasará con las almas que no han cometido pecados de muerte, que quizás han dicho yo creo en Dios a mi manera, pero yo le hago bien a la humanidad, yo le sirvo a mi familia, yo le llevo el mercado a mi papá, yo le llevo el mercado a mi mamá, yo los quiero, los respeto, quizás respeto a la esposa, quizás respeto a los hijos, pero no creo en Dios. Para mí no existe Dios. Simplemente yo me limito a hacer las cosas bien hechas. Entonces,
para mí no existe el pecado, es lo que muchas personas dicen. Otros dicen, esos son mentiras e inventos de las iglesias para poder robar plata, para poder sembrarle miedo a las personas. Entonces yo creo que cuando uno muere, dicen muchos, el alma queda ahí en el cuerpo y todo se acaba y todo termina ahí. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Vamos a leer Eclesiastés 12:7. A ver qué nos dice Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vamos a ver qué nos dice Job 10:10. Perdón, es Job 12:10. Dice Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Entonces, ¿qué entendemos? Que nosotros somos tripartitos. ¿Y qué somos tripartitos? ¿Qué es tripartito? Tripartito es que nosotros somos un cuerpo con un alma y un espíritu. La palabra del Señor dice que nos dio un aliento de vida, que tenemos un alma que vive en un cuerpo. Y al morir, el ser humano, sea bueno o sea malo, así haya sido el más perverso de los perversos, el aliento de vida, el hálito de vida, regresa a Dios que lo dio. Pero el alma sí no. El alma va al lugar que le corresponde. Entonces vamos a leer qué es lo que nos dice Hebreos 9:6. Lo leemos, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces nos encontramos con que el hombre muere una sola vez y de esto viene el juicio. Después de la muerte viene el juicio. No es reencarnación como muchos dicen que yo reencarno en un animalito, que yo reencarno en una mariposita, que yo reencarno en un ratoncito, que reencarno en un elefante, o que reencarno en el hijo de mi abuela, que reencarno en el hijo de mi abuelo, o en el hijo de mi tía, que se murió mi abuelito y que nació el hijo de mi sobrina, entonces que ahí reencarnó mi abuelito. La palabra de Dios es clara y dice en Hebreos 9:6, lo repito, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces toda alma debe de comparecer ante Dios para ese juicio. También aprendemos aquí de la palabra de Dios en donde nos dice el Señor que debemos andar con Él de la mano. El Señor siempre nos lo está recordando, que andemos con Él de la mano, que caminemos en sus caminos, que no nos separemos ni a derecha ni a izquierda.
No nos podemos dejar engañar por el brujo, no nos podemos dejar engañar por el adivino, no nos podemos dejar engañar por el agorero, no nos podemos dejar engañar por aquellos que dicen que existe la reencarnación, porque no existe la reencarnación. La palabra del Señor dice, entonces vamos a leer qué nos dice 2 Corintios 5:10, qué nos corrobora la palabra de Dios acá. ¿La podemos leer? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vuelvo y le repito, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí hacemos una connotación. Aquí habla de los que murieron en Cristo. Estos son los que van a comparecer ante el tribunal de Cristo. No todos los que mueren van a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque la palabra del Señor es clara. El que muere en condenación y el que muere siendo salvo creyendo en nuestro Señor Jesucristo. El que ha recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador, ese es el que va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque allí es donde se van a celebrar las bodas del Cordero y allí es donde va a recibir las cosas que hizo cuando estaba en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Allí va a recibir de acuerdo, como lo dice la palabra, a recibir. Entonces no nos dejemos confundir que es que mi abuelito el borracho, o que mi abuelito el hechicero, o que mi abuelito el fornicario, o que mi abuelito el adúltero, o que mi abuelito el que vendía droga y dañó tanta juventud, o mi mamá, o mi papá, o el hermano, que murió porque le pegaron un tiro, o porque quizás estaba haciendo un atraco y murió en el atraco. Entonces, no, es que él ya está en el cielo, él ya se fue para la presencia de Dios. Esto es una mentira, no se dejen engañar. Cuando la persona muere en pecado, esta alma va al lugar que le corresponde. Si no murió en Cristo, si no fue Cristo su primer lugar, si no fue Cristo con quien él caminó o ella caminó, pues déjeme decirle que esa alma está pasando problemas en este momento. No está en el cielo, no nos está cuidando, porque ningún alma de un ser humano nos cuida. A nosotros el que nos cuida es Dios. A nosotros los que nos guía es el Espíritu Santo. A nosotros los que nos guía, nos convence de pecado y de toda verdad, es el Espíritu Santo. El que nos lleva de la mano se llama nuestro Señor Jesucristo. El mismo que dijo, yo iré adelante y prepararé el camino. Y el mismo que dijo que iba a preparar muchas habitaciones porque había muchas habitaciones al lugar a donde él iba. Y que a donde él estaba íbamos a estar con él. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se dejen engañar que porque yo ando en desobediencia, que porque ando borracho, porque ando acostándome con las prostitutas, o porque ando robando o haciéndole mal a la gente, y el día que muera, entonces me voy contentico a disfrutar de la presencia de Dios. Eso es una mentira que por muchos años han querido venderle a las personas. No es verdad. Las almas de aquellas personas que fallecieron
y que dijeron, no, es que mi tío era muy bueno, mi tío, mi papá o mi mamá o mi hermano, él tenía dinero y él iba y repartía mercados y él llegaba y regalaba ropa a los pobres y les daba comida y hacía muchas obras de misericordia. Pero la pregunta es, ¿amaba a Dios? ¿Obedecía a Dios? ¿Caminaba con Cristo? ¿Obedecía a Jesucristo? ¿Obedecía a la palabra de Dios? Porque es que la palabra es clara. Si yo no confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador, entonces sencillamente yo no soy salvo. Y la palabra de Dios me enseña que para ser salvo debo de confesar que Jesucristo es mi Salvador. Debo de abrir mi corazón para que Él entre a mi vida y yo sea nueva criatura en Jesucristo. Debo de morir al mundo para vivir en Cristo. Y si yo no lo hago de esta manera, entonces voy a vivir engañado, porque las buenas obras a mí no me van a dar la salvación. Las buenas obras no le van a dar la salvación al ser humano. Este lugar, este tercer lugar del que yo empiezo a tratar estos temas, se llama el Valle de Sombra de Muerte. ¿Y quiénes están allí? En este lugar, el Valle de Sombra de Muerte. Les explico. A este lugar van aquellos que dijeron ser muy buenos. Quizás era homosexual, quizás era una lesbiana, quizás nunca mató a nadie, quizás nunca hizo lo malo de vender drogas, de dañar a otras personas quizás, sino que su pecado fue ser homosexual o ser lesbiana o afeminado. ¿Y qué sucede cuando esta persona con este pecado muere? Se le castigará de la misma manera como se va a castigar a un asesino, a uno que ha sido violador, a uno que ha sido blasfemo, que quizás nunca quiso creer en Dios. A lo contrario que el homosexual sí creyó en Dios, creía en Dios, pero no le creía a Dios, porque si le hubiera creído a Dios, pues se había apartado de su pecado. La palabra de Dios dice muy claro que Dios nos ama a nosotros como pecadores, pero no ama el pecado. Dios aborrece el pecado. Y es por esto que es imposible que un fornicario, un adúltero, un homosexual, una lesbiana, un mentiroso, herede el reino de los cielos. Entonces este tercer lugar está apartado, es para estas almas como una especie de transición. Incluso aquellas personas que se han suicidado porque de pronto sintieron desesperación, porque de pronto fueron muy cobardes para afrontar una situación. Quizás estas personas creyeron que al quitarse la vida se iban a encontrar con sus seres queridos, pero la realidad es otra. Allí en ese terrible lugar es un lugar muy sombrío, como lo dice el Valle de Sombra de Muerte. Es un lugar muy sombrío, es un lugar nauseabundo. Este lugar queda un poco más arriba del infierno, en el centro de la tierra. Más adelante, en la misma enseñanza que les voy dando, les voy a dar las citas bíblicas donde vamos a corroborar, vamos a sustentar bíblicamente de que este lugar sí existe.
y que no es el purgatorio ni es el limbo como lo dicen los católicos. Es un lugar tan terrible que las almas que están allí, si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, si hoy mismo fuera el arrebatamiento de la iglesia, tendría que esperar 7 años, que son las bodas del Cordero, y después de esto, el reinado milenario de Jesucristo. Y pasar otro poco de tiempos más para ir al juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:15. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces todas estas almas que están allí en este lugar están padeciendo. Las que están en el infierno, de allí ya no tienen salida, no tienen esperanza, no hay salvación. Estas almas que están en el infierno son almas que al final de todos los tiempos, ya en el juicio del trono blanco, solamente van a cambiar de cazuela. Van a pasar de el infierno y serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Vamos a leer Génesis 4, 8 al 11. Y nos vamos a dar de cuenta qué es lo que empieza a acontecer aquí en esta historia. Lo leemos, por favor. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que ellos estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y a él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Seguimos leyendo Génesis 4, versos 14 y 15. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: seguramente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Amén. Entonces aquí nos encontramos con que Caín le dice Dios que por qué había decaído tanto el semblante de él. Lo dice en el verso. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En el verso de Génesis 4:6. Entonces el enemigo ya comenzó a atacar aquí a Caín. Ya empezó a entrar la maldad en Caín. Y ya el enemigo venía planeando cómo utilizar un medio, en este caso el medio fue Caín, para poder acabar con la vida de Abel. Y ciertamente Abel lo engaña y lo saca al campo y allí mata a su hermano. Entonces vemos que la maldición que se generó desde el jardín de Edén, cuando Eva es engañada por la serpiente, obviamente Satanás fue quien habló por medio de la serpiente. Vemos que trae una maldición generacional. Esto es lo que empieza a formarse, una maldición generacional. Y si vemos a lo largo de la historia, en la humanidad siempre ha habido
muertes, guerras, asesinatos, hasta el día de hoy. Y por ende, esto ha venido acompañado de mucho pecado, como lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, que el pecado era tan fuerte que Dios no tuvo más remedio que exterminar estas dos ciudades por medio del fuego. Antes del diluvio sucedió todo esto. Como dice la palabra, como en los días de Noé, se casaban y se daban en casamiento. Así está sucediendo en estos tiempos. Se casan y se dan en casamiento. Los matrimonios gays, aprobados por la Iglesia Católica, iglesias cristianas, entre comillas, en donde desertan algunos hombres y mujeres que practican el pecado como el homosexualismo y se van a abrir sus propias iglesias porque no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Entonces esto es otro Sodoma y Gomorra lo que se está viviendo en estos últimos tiempos. Todo este pecado que se originó en el jardín de Edén a causa del engaño de Satanás hacia Adán y Eva es lo que ha llevado al ser humano a tener esta maldición que es la muerte. Pero así como entró la muerte por un hombre, también entró la salvación por otro hombre llamado Jesucristo. Jesucristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cualquiera que le abriere el corazón a Jesucristo y confesare que Él es el Señor y que resucitó de los muertos, dice la palabra de Dios que seremos salvos. Amén. Entonces, no siendo más, por esta noche concluimos con este tema y ya en el día de mañana estaré subiendo otro video dándole paso al segundo tema. Dios les bendiga, muy buenas noches.